Los secretos mejor guardados de la humanidad están escritos en la historia de un pueblo pequeño, pero extraordinario: Israel, el pueblo elegido por Dios. Cómo una nación perseguida, exiliada y aparentemente insignificante, pudo convertirse en el eje de los planes divinos para toda la humanidad. En este vídeo, exploraremos su viaje, desde los pactos antiguos hasta la promesa del Mesías, y cómo su legado sigue transformando el mundo hoy. Prepárate para descubrir verdades que han cambiado el curso de la historia. Si este tema te apasiona tanto como a nosotros, suscríbete ahora al canal, y no olvides compartir este vídeo con quienes buscan respuestas profundas y significativas. Acompáñanos en esta fascinante travesía. En los vastos llanos de Mesopotamia, donde los ríos Tigris y Eufrates trazaban su curso con majestuosa calma, se alzaba la próspera ciudad de Ur de los Caldeos. Una metrópoli que vibraba con la actividad de los comerciantes, artesanos y sacerdotes dedicados a los dioses lunares que gobernaban el corazón de sus habitantes. Entre sus callejuelas llenas de bullicio, vivía un hombre llamado Abram, hijo de Taré, un hombre respetado pero sin mayor renombre en el vasto registro de las dinastías de la región. La vida de Abram era, en apariencia, tranquila y convencional, marcada por las obligaciones familiares, los intercambios comerciales y las ofrendas a los ídolos que adornaban los templos de Ur. Sin embargo, Abram era distinto. Había en él una insatisfacción callada, una búsqueda silenciosa que no encontraba respuesta en las ceremonias ni en los sacrificios. No obstante, nunca imaginó que su vida, aparentemente común, estaba destinada a convertirse en el epicentro de una historia que transformaría no solo su destino, sino el de generaciones por venir. Una noche, mientras el cielo se extendía como un manto negro tachonado de estrellas, algo extraordinario ocurrió. En el silencio de la madrugada, una voz resonó en su interior. No era como las palabras que alguna vez había escuchado en las ceremonias religiosas, ni como los murmullos de los hombres sabios. Era una voz llena de autoridad y propósito, pero también de una ternura insondable. Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Abram quedó paralizado. ¿Quién hablaba? ¿Cómo podía un hombre abandonar todo lo que conocía por una promesa intangible? Sin embargo, esas palabras parecían tener vida propia. No eran meras sugerencias, eran un llamado, una orden divina que resonaba en las profundidades de su ser. Aquella voz, que no venía de los ídolos de Ur ni de los astros que sus conciudadanos adoraban, tenía una fuerza que desarmaba cualquier argumento. Los días que siguieron estuvieron marcados por una lucha interna. Abram se enfrentaba al dilema de dejar su tierra, su familia, su seguridad. Ur era su hogar, el lugar donde su identidad estaba anclada. Sin embargo, algo en su corazón sabía que el llamado no era algo que pudiera ignorar. Finalmente, la fe venció al miedo. Habló con Sarai, su esposa, y con su sobrino Lot, explicándoles la decisión. Aunque las preguntas y las dudas estaban presentes, ambos decidieron seguirle. Sarai, en particular, mostró una fidelidad extraordinaria, confiando en la visión de Abram, aunque las certezas eran pocas y el camino incierto. Así comenzó el viaje. Con cada paso que los alejaba de Ur, Abram sentía una mezcla de pérdida y esperanza. Atravesaron tierras desconocidas, enfrentaron días de sol implacable y noches de frío profundo. Sin embargo, algo parecía guiar sus pasos,
como si la misma voz que lo había llamado estuviera tejiendo el sendero ante ellos. En un momento crucial de su travesía, Dios volvió a hablar a Abram. Esta vez, el mensaje era aún más claro y conmovedor. A tu descendencia daré esta tierra, dijo mientras Abram miraba las vastas llanuras de Canaán. Allí, Abram levantó un altar, un acto sencillo pero cargado de significado. No era un altar para ídolos ni para astros, sino para el Dios invisible que lo había llamado. Era un testimonio de su fe, una declaración de confianza en una promesa que aún no se había cumplido. Con el tiempo, el pacto se selló de manera más formal. Dios pidió a Abram que sacrificara varios animales, dividiéndolos por la mitad y colocándolos frente a frente. En una visión profunda y misteriosa, Abram vio una antorcha encendida pasar entre las mitades, simbolizando que Dios mismo estaba jurando fidelidad a su promesa. A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Eufrates, declaró el Señor, estableciendo los límites de lo que sería la herencia de Abram. Este primer pacto marcó el inicio de una relación única entre Dios y Abram, una relación basada en la fe y la obediencia. Para Abram, cada día era un acto de confianza en lo que aún no veía, en lo que no podía tocar ni asegurar con sus propias fuerzas. Su historia, lejos de ser la de un hombre perfecto, era la de alguien que aprendía a caminar en la incertidumbre con los ojos puestos en una promesa eterna. Abram, que más tarde sería llamado Abraham, se convirtió en el ejemplo viviente de lo que significa obedecer a pesar de las dudas, creer en medio de la incertidumbre y confiar cuando todo parece perdido. En su decisión de dejar Ur y seguir la voz de Dios, se sembró la semilla de una historia que cambiaría el curso de la humanidad, una historia en la que la fe y la obediencia serían el eje central del propósito divino. El viaje hacia Canaán continuó, un sendero marcado por paisajes cambiantes y desafíos imprevistos. Abraham, ahora con Sarai, Lot y su creciente séquito de siervos y ganado, avanzaba siguiendo una fe que se fortalecía con cada paso. Aunque no conocía el destino final, algo profundo lo impulsaba a continuar, una convicción arraigada en las palabras del Dios que lo había llamado. La tierra de Canaán, prometida como herencia, comenzaba a tomar forma frente a sus ojos. Las llanuras fértiles y las colinas ondulantes ofrecían una visión de esperanza, aunque todavía era tierra ajena, habitada por naciones poderosas. Al llegar a Siquem, Abraham se detuvo en el encinar de Moré, un lugar cargado de significado espiritual. Fue allí donde el Señor se le apareció nuevamente, reafirmando su promesa: a tu descendencia daré esta tierra. Abraham, lleno de reverencia, construyó un altar en ese lugar, un acto de adoración que establecía un vínculo sagrado entre él y el Creador. Aunque las ciudades de Canaán estaban llenas de ídolos y cultos extraños, Abraham declaraba su fidelidad al Dios único y verdadero. El viaje no estuvo exento de pruebas. Durante una época de hambre severa, Abraham decidió descender a Egipto en busca de sustento. Allí, enfrentó un dilema que reveló tanto sus debilidades como su humanidad. Temiendo por su vida debido a la belleza de Sarai, pidió que ella se hiciera pasar por su hermana. Esta estrategia, aunque salvó a Abraham, trajo complicaciones, ya que el faraón tomó a Sarai para su casa. Solo la intervención divina, a través de plagas sobre Egipto, restauró el orden y permitió que Abraham regresara a Canaán con su esposa y mayores riquezas. Este episodio marcó un momento de aprendizaje, una lección sobre la necesidad de confiar plenamente en Dios incluso en tiempos de crisis. Mientras el tiempo avanzaba, Abraham siguió construyendo altares y estableciendo campamentos.
Su vida era un testimonio de adoración itinerante, cada altar un recordatorio de la fidelidad de Dios y de la promesa que aún estaba por cumplirse. Sin embargo, no todas las pruebas eran externas. Su fe enfrentó desafíos más profundos, especialmente lo que respecta a la descendencia prometida. A medida que los años pasaban, la espera se volvía cada vez más difícil. Sarai, consciente de su avanzada edad, comenzó a dudar de su capacidad para dar a luz al hijo prometido. Fue entonces cuando propuso que Abraham tuviera un hijo con su sierva Agar, según una práctica común en aquella época. Aunque esta decisión parecía lógica desde una perspectiva humana, estaba lejos del plan divino. Abraham aceptó la propuesta, y Agar concibió un hijo, Ismael. Pero el nacimiento de Ismael trajo tensiones y conflictos. Agar, ahora madre de un hijo de Abraham, comenzó a despreciar a Sarai, lo que provocó celos y amargura. Sarai, sintiéndose herida, exigió que Abraham tomara medidas. La situación se tornó insostenible, y Agar huyó al desierto. Allí, sin embargo, un ángel del Señor se le apareció, prometiéndole que Ismael sería también una gran nación. Agar regresó, y aunque la paz fue temporal, este episodio reveló las complicaciones de intentar cumplir las promesas divinas por medios humanos. La vida de Abraham dio un giro significativo cuando, en un encuentro trascendental, Dios reiteró su pacto. Esta vez, el Señor pidió una señal visible de ese compromiso eterno, la circuncisión. Abraham, junto con todos los varones de su casa, obedeció este mandato como muestra de fidelidad. Además, Dios cambió su nombre de Abram a Abraham, padre de multitudes, y el de Sarai a Sara, princesa, sellando así una nueva etapa en su relación con ellos. La prueba más grande de la fe de Abraham llegó poco después. Un día, mientras descansaba bajo la sombra de un encinar en Mamre, 3 hombres, portadores de un mensaje celestial, visitaron su tienda. Uno de ellos, el Señor mismo en forma humana, confirmó que Sara tendría un hijo dentro de 1 año. La promesa parecía imposible. Sara, que escuchaba desde la tienda, rió con incredulidad. Sin embargo, el Señor preguntó, ¿hay algo imposible para Dios? En ese momento, se estableció el marco para un milagro que cambiaría sus vidas. El tiempo cumplió su curso, y Sara, contra toda probabilidad, quedó embarazada. El nacimiento de Isaac fue un momento de gozo indescriptible. El hijo de la promesa, esperado durante décadas, finalmente llegó. Sara declaró con alegría, Dios me ha hecho reír, y todos los que oigan esto se reirán conmigo. Isaac, cuyo nombre significa risa, representaba el cumplimiento tangible del pacto y la fidelidad de Dios a su palabra. A pesar de las dudas, los errores y los desvíos, la historia de Abraham y Sara demostraba que la fe, aunque imperfecta, era suficiente cuando estaba depositada en el Dios que cumple sus promesas. El nacimiento de Isaac no solo aseguró la descendencia prometida, sino que reafirmó la misión divina de Abraham, ser el padre de una nación destinada a traer bendición al mundo entero. La historia de Jacob comienza en el seno de una familia marcada por promesas divinas y tensiones humanas. Hijo de Isaac y Rebeca, Jacob nació junto a su hermano gemelo, Esaú. Desde el principio, su vida estuvo entrelazada con el conflicto. Incluso en el vientre de su madre, los 2 hermanos parecían luchar por el predominio, y cuando llegó el momento de nacer, Jacob emergió agarrando el talón de Esaú, como si intentara aferrarse a una ventaja que no le correspondía. Este acto le valió su nombre, Jacob,
que significa el que toma por el talón o suplantador. Esaú, el mayor, era un hombre rudo, cazador y amante del campo, mientras que Jacob prefería la quietud de las tiendas y la compañía familiar. Isaac favorecía a Esaú por su destreza y vigor, pero Rebeca, percibiendo algo más profundo, tenía una predilección por Jacob. Este favoritismo dividió la casa, plantando semillas de discordia que florecerían con el tiempo. El primer gran acto de astucia de Jacob llegó cuando, aprovechando la impulsividad de Esaú, le compró la primogenitura a cambio de un simple plato de lentejas. Esaú, hambriento y despreocupado, accedió sin medir las consecuencias, despreciando un derecho que llevaba consigo implicaciones espirituales y materiales. Jacob, aunque astuto, no comprendía aún completamente el peso de lo que había adquirido. Sin embargo, no fue hasta que Isaac envejeció y perdió la vista que Jacob ejecutó su plan más audaz. Siguiendo las instrucciones de Rebeca, Jacob se disfrazó de Esaú, cubriendo sus manos y cuello con pieles de cabra para imitar la aspereza de su hermano. Con comida preparada por Rebeca, Jacob se presentó ante Isaac, quien, aunque dubitativo, finalmente pronunció la bendición sobre él, una proclamación irrevocable que aseguraba su preeminencia entre sus hermanos y una conexión especial con el pacto divino de Abraham. Cuando Esaú descubrió la traición, la furia lo consumió. Prometió matar a Jacob tan pronto como pasara el duelo por la muerte de Isaac. Rebeca, temiendo por la vida de su hijo favorito, lo envió a la tierra de Harán, al hogar de su hermano Labán. Jacob partió apresuradamente, dejando atrás su hogar, su familia y todo lo que conocía, llevando consigo una bendición que parecía más una carga que un regalo. Durante su viaje, en una noche solitaria, Jacob descansó en un lugar llamado Luz. Allí, utilizó una piedra como almohada y se quedó dormido. En su sueño, tuvo una visión extraordinaria. Una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, con ángeles que subían y bajaban por ella. En lo alto de la escalera estaba el Señor, quien le habló directamente: «Yo soy el Señor, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia». Dios reafirmó el pacto hecho con Abraham, prometiendo a Jacob que su descendencia sería tan numerosa como el polvo de la tierra y que todas las familias de la tierra serían bendecidas a través de él. Cuando Jacob despertó, lleno de temor y asombro, declaró: «Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía». Renombró el lugar como Betel, que significa casa de Dios, y erigió una piedra como memorial, haciendo un voto: «Si Dios está conmigo y me guarda en este camino, entonces el Señor será mi Dios». En Harán, Jacob encontró refugio con su tío Labán, pero también enfrentó nuevas pruebas. Allí trabajó durante 14 años para casarse con Raquel, su gran amor, y con Lea, su primera esposa por engaño. Durante este tiempo, Jacob acumuló riquezas y se convirtió en padre de 12 hijos que formarían las tribus de Israel. Sin embargo, la relación con Labán se deterioró debido a la manipulación y los constantes conflictos por las posesiones. Finalmente, Dios llamó a Jacob a regresar a su tierra natal. En el camino, temiendo el encuentro con Esaú, Jacob experimentó una noche decisiva junto al río Jaboc. Allí, mientras oraba y reflexionaba sobre su vida, un hombre misterioso, que resultó ser una manifestación divina, lo enfrentó en una lucha física y espiritual que duró hasta el amanecer. Jacob, aferrándose desesperadamente, declaró: «No te soltaré hasta que me bendigas». En respuesta, el hombre tocó la cadera de Jacob, dislocándola, y le dijo:
Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Ese encuentro marcó un antes y un después en la vida de Jacob. Ya no era simplemente el suplantador, el hombre que tomaba las cosas por astucia o engaño. Ahora era Israel, el que lucha con Dios, un hombre transformado por un encuentro directo con lo divino. Aunque salió de la lucha cojeando, esa herida se convirtió en un recordatorio constante de su dependencia de Dios y de su nuevo propósito. El encuentro con Esaú fue menos violento de lo que temía. Esaú, sorprendentemente, lo recibió con un abrazo, mostrando que el tiempo y la providencia divina habían suavizado su corazón. Jacob continuó su camino, estableciéndose en Canaán, donde construiría un legado que cumpliría las promesas hechas a Abraham. La historia de Jacob es un relato de lucha interna, transformación y redención. En su camino, Jacob aprendió que las bendiciones verdaderas no se obtienen a través de la manipulación, sino en un encuentro genuino con Dios. Su vida, marcada por conflictos y reconciliaciones, reflejó el proceso humano de encontrar propósito y significado en medio de las imperfecciones, un testimonio de que Dios puede usar incluso nuestras debilidades para cumplir sus planes eternos. José, el 11º hijo de Jacob y el primero de Raquel, nació con un propósito singular en la historia del pueblo de Israel. Desde joven, su vida estuvo marcada por un favor especial. Su padre, Jacob, lo amaba más que a sus otros hijos, y no era discreto al demostrarlo. Le regaló una túnica de colores, un símbolo de distinción que alimentó el resentimiento de sus hermanos. Sin embargo, lo que más encendió su enojo fueron los sueños de José, visiones que insinuaban su futuro liderazgo. En uno de estos sueños, José vio cómo él y sus hermanos ataban gavillas en el campo, y las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la suya. En otro sueño, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. Aunque estos sueños eran una revelación del plan divino, sus hermanos los interpretaron como arrogancia, y su ira creció al punto de conspirar contra él. Un día, cuando José fue enviado por su padre a buscar a sus hermanos en el campo, ellos vieron una oportunidad para deshacerse de él. Primero planearon matarlo, pero Rubén, el mayor, persuadió a los demás para que no derramaran sangre, sugiriendo que lo arrojaran a un pozo seco. Su intención era rescatarlo más tarde, pero mientras Rubén estaba ausente, los otros hermanos decidieron venderlo a unos mercaderes ismaelitas que pasaban por el lugar. Por 20 piezas de plata, José fue vendido como esclavo y llevado a Egipto. Los hermanos, para ocultar su traición, empaparon la túnica de José en sangre de un cabrito y se la mostraron a Jacob, quien quedó devastado, creyendo que una bestia salvaje había matado a su hijo amado. Mientras Jacob lloraba inconsolable, José era llevado a un destino incierto, enfrentando un futuro que parecía sombrío. En Egipto, José fue comprado por Potifar, un oficial de alto rango en el faraón. A pesar de las adversidades, José destacó por su carácter, integridad y habilidad. Potifar pronto lo puso a cargo de toda su casa, y todo lo que hacía prosperaba. Sin embargo, la esposa de Potifar intentó seducirlo. José, fiel a sus principios y a Dios, rechazó sus avances. Herida en su orgullo, la mujer lo acusó falsamente de intento de violación, y José fue encarcelado. En la prisión, José continuó demostrando su carácter excepcional. Pronto se ganó la confianza del encargado de la cárcel, quien lo puso a cargo de los demás prisioneros. Allí, José interpretó los sueños de dos de los siervos del faraón, el copero y el panadero.
A través de la interpretación divina, predijo que el copero sería restaurado a su puesto, mientras que el panadero sería ejecutado. Los acontecimientos ocurrieron tal como José había dicho, pero el copero, al recuperar su libertad, olvidó a José. 2 años después, el faraón tuvo un sueño inquietante que nadie podía interpretar. Fue entonces cuando el copero recordó a José y lo recomendó al faraón. José, llevado apresuradamente de la cárcel, escuchó el sueño del faraón. 7 vacas gordas eran devoradas por 7 vacas flacas, y 7 espigas llenas eran consumidas por espigas secas. José, confiando en Dios, explicó que los sueños eran una advertencia de 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna. También propuso un plan para almacenar alimentos durante los años de abundancia, asegurando la supervivencia durante la crisis. Impresionado por su sabiduría, el faraón nombró a José gobernador de Egipto, poniéndolo a cargo de toda la nación. José, a los 30 años, pasó de ser un esclavo a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. Durante los años de abundancia, acumuló grandes reservas de grano, preparándose para la hambruna. Cuando la hambruna golpeó, no solo Egipto, sino también las tierras circundantes, comenzaron a depender del grano almacenado por José. Entre los afectados estaba la familia de Jacob, que, al escuchar que había grano en Egipto, envió a sus hijos a comprar alimentos. Sin saberlo, los hermanos de José se postraron ante él, cumpliendo los sueños de su juventud. José, aunque los reconoció de inmediato, no se rebeló. En su lugar, probó su arrepentimiento y lealtad, poniendo a prueba su carácter. Después de varias interacciones tensas, incluyendo el encarcelamiento temporal de Simeón y la exigencia de que trajeran a Benjamín, el hermano menor, José finalmente se dio a conocer. Entre lágrimas, declaró: «Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis a Egipto. Pero no os entristezcáis ni os aflijáis por haberme vendido aquí, porque Dios me envió delante de vosotros para preservar la vida». La reconciliación fue un momento profundamente emotivo. José, al ver el arrepentimiento de sus hermanos y el amor entre ellos, entendió que todo lo que había soportado formaba parte del plan divino. Invitaron a Jacob y a toda su familia a trasladarse a Egipto, donde fueron acogidos con generosidad. Jacob, al ver a su hijo vivo, declaró: «Ahora puedo morir en paz, pues he visto tu rostro y sé que aún vives». La historia de José es un testimonio de la providencia divina. Aunque enfrentó traiciones, injusticias y sufrimientos, Dios usó cada circunstancia para cumplir su propósito. José mismo lo reconoció al decir: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien». Su vida no solo aseguró la supervivencia de su familia, sino que también preparó el escenario para el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. En las manos de Dios, incluso las pruebas más oscuras pueden convertirse en herramientas de redención y bendición. El tiempo pasó, y la familia de Jacob, ahora conocida como el pueblo de Israel, prosperó en Egipto. Lo que comenzó como un grupo de 70 personas creció hasta convertirse en una nación numerosa. Durante años, vivieron en la región de Gosén, una tierra fértil donde pastoreaban sus rebaños y se multiplicaban. Sin embargo, la memoria de José y su servicio a Egipto se desvaneció con el ascenso de un nuevo faraón, uno que no conocía ni respetaba la historia de salvación que había vinculado a Egipto con los israelitas. El faraón, viendo la creciente población de los hijos de Israel, comenzó a temer su fuerza. «Se han vuelto demasiado numerosos y fuertes para nosotros»,
declaró. En su paranoia, ideó un plan para someterlos a trabajos forzados, con la esperanza de frenar su crecimiento. Bajo el yugo egipcio, los israelitas construyeron las ciudades de Pitón y Ramsés, trabajando en condiciones de extrema dureza. Pero cuanto más los oprimían, más crecían y se multiplicaban, desafiando los intentos del faraón de contenerlos. La opresión no se detuvo allí. En un acto de crueldad extrema, el faraón ordenó que todos los varones israelitas recién nacidos fueran arrojados al Nilo. Este decreto sumió al pueblo en el dolor y la desesperación. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, Dios estaba obrando para preparar el camino de su liberación. Un niño nació en la casa de un levita. Su madre, reconociendo que era un niño especial, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo, lo colocó en una cesta de papiro cubierta con brea y lo dejó en el río Nilo, confiando en la providencia divina. La hija del faraón encontró al niño, conmovida, decidió adoptarlo. Llamó al niño Moisés, que significa sacado de las aguas. Así, el futuro libertador de Israel creció en el palacio del faraón, criado como príncipe pero con un destino muy diferente. Moisés creció consciente de su origen. Un día, viendo a un egipcio golpear a un hebreo, intervino y mató al egipcio. Cuando su acto fue descubierto, Moisés huyó al desierto de Madián, dejando atrás la vida de privilegio que había conocido. En Madián, se casó con Séfora, hija de Jetró, y se convirtió en pastor, llevando una vida tranquila pero lejos de su pueblo. Todo cambió un día, mientras apacentaba las ovejas en el monte Horeb. Moisés vio una zarza ardiendo que no se consumía. Intrigado, se acercó, y desde la zarza escuchó la voz de Dios: «Moisés, Moisés». Temeroso, respondió: «Heme aquí». Dios le reveló su plan, había oído el clamor de su pueblo y había venido a liberarlos. «Ve, porque yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto». Moisés, inseguro y consciente de sus limitaciones, protestó: «¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel?». Dios le aseguró: «Yo estaré contigo». A pesar de sus objeciones, incluyendo su dificultad para hablar, Dios le dio señales para convencer a los israelitas y al faraón, y designó a Aarón, su hermano, como portavoz. Moisés regresó a Egipto y, junto con Aarón, se presentó ante el faraón con un mensaje claro: «Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva». Pero el faraón endureció su corazón y se negó. Entonces comenzaron las plagas, manifestaciones del poder de Dios que confrontaban a los dioses de Egipto y demostraban su supremacía. La primera plaga convirtió el agua del Nilo en sangre, matando a los peces y dejando a Egipto sin agua potable. Luego vinieron ranas que invadieron el país, seguidas por nubes de mosquitos y enjambres de moscas. Cada plaga golpeaba más fuerte, afectando la tierra, los animales y las personas. El ganado murió, las cosechas fueron destruidas por granizo y langostas, y una oscuridad palpable cubrió Egipto durante 3 días. A pesar de estas catástrofes, el faraón seguía resistiendo. Finalmente, llegó la 10ª y última plaga, la muerte de los primogénitos. Dios instruyó a los israelitas a sacrificar un cordero y marcar con su sangre los dinteles de sus puertas. Esa noche, el ángel de la muerte pasó por Egipto, pero las casas marcadas con la sangre fueron libradas. Este acto, conocido como la Pascua, marcó el inicio de una celebración perpetua,
recordando cómo Dios protegió a su pueblo. El clamor en Egipto fue indescriptible cuando murieron los primogénitos, incluido el hijo del faraón. Devastado, el faraón finalmente permitió que los israelitas se fueran. Bajo la dirección de Moisés, partieron apresuradamente, llevando consigo sus posesiones y riquezas que los egipcios les entregaron, cumpliendo así la promesa de Dios de que saldrían con gran provisión. El éxodo marcó no solo la liberación de la esclavitud física, sino también el inicio de la formación de Israel como nación bajo el liderazgo directo de Dios. El poder de Dios se manifestó de manera inconfundible, mostrando que Él no solo escucha el clamor de su pueblo, sino que actúa en su tiempo perfecto para liberar y restaurar. Esta historia es un testimonio de que incluso en medio del sufrimiento más profundo, Dios permanece fiel a sus promesas. La opresión en Egipto fue un capítulo oscuro, pero también fue el escenario para que el poder redentor de Dios brillara con mayor intensidad. Cada plaga, cada milagro, cada paso hacia la libertad confirmó que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es un Dios de pacto, un Dios que libera y cumple sus promesas, llevando a su pueblo hacia el cumplimiento de su destino eterno. El éxodo de Egipto fue un evento monumental, un hito que marcó el comienzo de una nueva identidad para el pueblo de Israel. Guiados por Moisés, los israelitas partieron de Egipto bajo la protección divina. La columna de nube de día y la columna de fuego de noche iban delante de ellos, una señal de que el Señor mismo los guiaba hacia la libertad. Sin embargo, su camino hacia la tierra prometida no estuvo exento de desafíos y pruebas que revelarían tanto la fidelidad de Dios como las debilidades humanas. Apenas habían salido de Egipto cuando el faraón, arrepentido de haberlos dejado ir, reunió a su ejército y los persiguió con carros de guerra. Los israelitas, al ver al faraón y su ejército acercándose, quedaron atrapados entre el Mar Rojo y sus perseguidores. Aterrorizados, clamaron a Moisés, acusándolo de haberlos sacado de Egipto para morir en el desierto. Pero Moisés, confiando en Dios, respondió: «No temáis. Estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros». En ese momento decisivo, Dios instruyó a Moisés a extender su mano sobre el mar, y las aguas se dividieron, creando un camino seco a través del cual los israelitas cruzaron. Las murallas de agua a ambos lados eran un testimonio del poder divino. Cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, las aguas volvieron a su lugar, cubriendo a los soldados y carros. La victoria fue total, y el pueblo, al otro lado del mar, estalló en cánticos de alabanza. «El Señor es mi fortaleza y mi canción, y ha sido mi salvación», cantaron, liderados por Moisés y su hermana María. Tras el triunfo, los israelitas se adentraron en el desierto de Sur, un terreno árido y hostil donde su fe fue puesta a prueba. Sin agua potable durante 3 días, comenzaron a murmurar. Pero Dios, siempre presente, les mostró un árbol que, al ser arrojado a las aguas amargas de Mara, las hizo dulces. Continuaron su camino, y en el desierto de Sin, enfrentaron una nueva crisis: la falta de alimento. En su desesperación, anhelaron los días en Egipto, olvidando rápidamente las cadenas de la esclavitud. En respuesta, Dios proveyó de manera milagrosa. Cada mañana, el suelo se cubría con una sustancia blanca y fina como la escarcha. Era el maná, el pan del cielo. Dios les ordenó recoger solo lo necesario para cada día, excepto el 6º día, cuando debían recoger el doble para el día de reposo. Esta provisión diaria enseñó al pueblo a depender completamente de Dios, confiando en su fidelidad para suplir sus necesidades.
El viaje los llevó al monte Sinaí, donde Dios estableció un momento trascendental en la historia de Israel. Moisés subió a la montaña, y el Señor le habló en medio de truenos, relámpagos y una nube espesa, un espectáculo aterrador que llenó al pueblo de temor. Dios declaró su pacto con ellos, diciendo: «Si escucháis atentamente mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos». Israel respondió unánimemente: «Haremos todo lo que el Señor ha dicho». En el Sinaí, Dios entregó los 10 mandamientos, un conjunto de leyes que reflejaban su carácter y su voluntad para su pueblo. Estos mandamientos no eran solo normas morales, sino también un marco para la relación entre Dios e Israel, y entre los mismos israelitas. Eran un recordatorio constante de que la obediencia a Dios traería bendición, mientras que la desobediencia conduciría al sufrimiento. Sin embargo, mientras Moisés estaba en la montaña, el pueblo mostró cuán frágil era su fe. Impacientes y temerosos, convencieron a Aarón de que hiciera un becerro de oro para adorarlo, diciendo: «Este es tu Dios, Israel, que te sacó de Egipto». Cuando Moisés descendió y vio la idolatría, arrojó las tablas de piedra en su indignación y confrontó al pueblo. Aunque Dios estaba listo para destruirlos, Moisés intercedió por ellos, apelando a su misericordia y a las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Dios renovó su pacto, y Moisés volvió a subir al monte Sinaí para recibir nuevamente las tablas de la ley. Esta vez, al descender, su rostro resplandecía, reflejando la gloria del Señor. El pueblo, asombrado, reconoció que Moisés era el mediador entre ellos y Dios, y se comprometieron a obedecer su voluntad. El pacto en el Sinaí fue un momento de formación y transformación para Israel. Dios no solo les dio leyes, sino que también les reveló su deseo de habitar entre ellos, instruyéndolos a construir el tabernáculo, un lugar donde su presencia se manifestaría. A través de estos eventos, quedó claro que la obediencia no era solo un requisito, sino un camino hacia la comunión con Dios y la bendición. La travesía por el Mar Rojo, la provisión en el desierto y el pacto en el Sinaí reflejan la naturaleza de Dios, un libertador poderoso, un proveedor fiel y un legislador justo. Estas experiencias enseñaron al pueblo de Israel que la obediencia a Dios no es una carga, sino una respuesta de amor y gratitud por su redención y cuidado constante. En cada prueba y provisión, Dios estaba formando a su pueblo, no solo para heredar la tierra prometida, sino también para ser un testimonio vivo de su gloria ante las naciones. La jornada de los israelitas por el desierto, que comenzó con la esperanza de llegar rápidamente a la tierra prometida, se convirtió en un prolongado periodo de 40 años. Este tiempo no solo fue una travesía física, sino también un proceso de formación espiritual. Dios usó el desierto como un crisol para purificar a su pueblo, enseñándoles obediencia, confianza y dependencia en su provisión. Sin embargo, estos años estuvieron marcados por constantes rebeliones y las consecuencias inevitables de la desobediencia. Poco después de recibir los 10 mandamientos en el monte Sinaí, el pueblo de Israel mostró cuán fácilmente podía desviarse. Impacientes por la larga ausencia de Moisés en la montaña, los israelitas exigieron a Aarón que les hiciera un Dios visible. Aarón, cediendo a la presión, recolectó oro de las joyas del pueblo y fabricó un becerro de oro. «Este es tu Dios, Israel, que te sacó de Egipto», proclamaron, entregándose a un culto idólatra. Cuando Moisés descendió y vio el desenfreno, su ira fue intensa. Rompió las tablas de la ley y destruyó el becerro de oro. Luego,
confrontó al pueblo y a Aarón por su grave traición. Aunque Dios estaba dispuesto a destruir a Israel por su pecado, Moisés intercedió con fervor, apelando a la misericordia divina. Dios los perdonó, pero el incidente dejó cicatrices profundas, marcando un recordatorio de las consecuencias de desviarse de la fidelidad al Señor. El desierto expuso constantemente la falta de fe del pueblo. Aunque Dios había demostrado su poder al abrir el Mar Rojo y proporcionar maná diariamente, los israelitas murmuraban cada vez que enfrentaban una dificultad. Clamaron por agua en Refidim, acusando a Moisés de haberlos sacado de Egipto para morir de sed. En respuesta, Dios instruyó a Moisés a golpear una roca, y de ella brotó agua en abundancia. No mucho después, el pueblo se quejó por la monotonía del maná. Anhelaban las cebollas, el ajo y las carnes de Egipto, olvidando rápidamente los sufrimientos de la esclavitud. En su misericordia, Dios envió codornices para satisfacer su deseo, pero el descontento constante revelaba un problema más profundo: su incapacidad para confiar plenamente en el Señor. En Cades Barnea, cuando los espías enviados a explorar la tierra prometida regresaron, su informe desató una rebelión. 10 de los espías describieron la tierra como imposible de conquistar, sembrando miedo en el pueblo. Solo Josué y Caleb defendieron la promesa de Dios, asegurando que Él les daría la victoria. Pero el pueblo, en su incredulidad, se negó a avanzar y hasta propuso regresar a Egipto. Esta rebelión fue el punto de inflexión. Dios declaró que la generación que había salido de Egipto no entraría en la tierra prometida. Durante los siguientes 40 años, vagarían por el desierto hasta que esa generación pereciera, dejando a sus hijos como los herederos de la promesa. A pesar de las constantes rebeliones, Moisés continuó liderando al pueblo con paciencia y humildad. Sin embargo, incluso él tuvo un momento de desobediencia que le costó la entrada a la tierra prometida. En Meribá, cuando el pueblo volvió a quejarse por la falta de agua, Dios instruyó a Moisés a hablar a una roca para que brotara agua. Frustrado por la ingratitud del pueblo, Moisés golpeó la roca en lugar de hablarle, desobedeciendo las instrucciones de Dios. Aunque el agua fluyó, Dios le dijo a Moisés que no entraría en la tierra prometida debido a su falta de confianza en ese momento. Al final de los 40 años, Moisés llevó al pueblo a los límites de Canaán, hasta el monte Nebo. Desde allí, Dios le permitió ver la tierra prometida, un vistazo al cumplimiento de la promesa. En un momento solemne, Moisés entregó el liderazgo a Josué, un hombre lleno del Espíritu y probado en su fidelidad. Moisés murió en el monte Nebo, y Dios mismo lo enterró en un lugar desconocido. El pueblo lloró su muerte durante 30 días, recordándolo como el hombre que habló con Dios cara a cara. Los 40 años en el desierto fueron un periodo de disciplina divina, pero también de gracia. A pesar de las constantes quejas y rebeliones, Dios nunca abandonó a su pueblo. Les proveyó agua, comida, guía y protección. Incluso en sus momentos más oscuros, Él mostró su disposición a perdonar y a restaurar. El desierto no solo fue un castigo, sino también un lugar de aprendizaje, donde Israel fue moldeado como una nación dependiente de Dios. La paciencia de Dios contrastaba con la obstinación de su pueblo. Aunque el castigo era justo, siempre estuvo acompañado de la esperanza de redención y del cumplimiento de la promesa. La historia del desierto recuerda que la fidelidad a Dios trae bendición, mientras que la desobediencia conduce a la disciplina. Pero más allá de todo, revela que Dios es un Padre que, incluso en la corrección, actúa con amor,
guiando a su pueblo hacia el propósito eterno que tiene para ellos. Con la muerte de Moisés y la designación de Josué como líder, Israel estaba listo para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra prometida, el cumplimiento tangible de la promesa hecha a Abraham siglos atrás. La travesía del Jordán marcó un nuevo comienzo para el pueblo, una transición de la incertidumbre del desierto a la certeza de una herencia preparada por Dios. Dios instruyó a Josué para que liderara al pueblo con valentía, asegurándole: como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Josué, obediente, envió espías a Jericó, la primera ciudad que debían conquistar. Allí, una mujer llamada Rahab, temerosa de Dios, escondió a los espías y aseguró su salvación al declarar: sé que el Señor os ha dado esta tierra. Este acto no solo garantizó su protección, sino que también subrayó cómo Dios estaba obrando incluso entre los habitantes de Canaán. Cuando el pueblo cruzó el río Jordán, las aguas se detuvieron milagrosamente, permitiendo que toda la nación pasara en seco, como había ocurrido en el Mar Rojo. Este evento reafirmó que Dios estaba con Josué, al igual que había estado con Moisés. Al llegar al otro lado, erigieron un monumento con 12 piedras tomadas del lecho del río, un recordatorio eterno de la fidelidad de Dios. La conquista comenzó con la imponente ciudad de Jericó, rodeada de murallas aparentemente inexpugnables. Sin embargo, Dios dio instrucciones específicas y sorprendentes. Durante 6 días, el ejército debía marchar en silencio alrededor de la ciudad, llevando el arca del pacto. En el 7º día, después de rodear la ciudad 7 veces, los sacerdotes tocaron las trompetas, y el pueblo gritó con fuerza. Las murallas de Jericó cayeron, y la ciudad fue tomada. Este acto dejó claro que la victoria no dependía de la fuerza militar de Israel, sino de la obediencia a las instrucciones divinas. Sin embargo, la conquista no fue siempre sencilla. En Ai, un hombre llamado Acán desobedeció al tomar bienes consagrados, lo que resultó en una derrota humillante para Israel. Solo después de que el pecado fue confesado y tratado, el pueblo pudo retomar la victoria. Este incidente subrayó la importancia de la santidad y la obediencia en el cumplimiento del propósito divino. Otras batallas decisivas incluyeron la alianza de 5 reyes cananeos contra Israel, que terminó en una victoria milagrosa. Durante esta campaña, Josué oró para que el sol y la luna se detuvieran, y Dios respondió, otorgándoles más tiempo para completar la derrota del enemigo. Este día, como dice el texto, no hubo otro día como aquel, ni antes ni después, en que el Señor atendiera la voz de un hombre. Tras años de guerra, la tierra fue conquistada en gran parte, y Josué dirigió el reparto del territorio entre las 12 tribus de Israel. Este proceso fue realizado con justicia, siguiendo las instrucciones de Dios. Cada tribu recibió su herencia, excepto la tribu de Leví, que recibió ciudades específicas y el privilegio de servir al Señor en el tabernáculo. Las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, que habían elegido tierras al este del Jordán, también recibieron su parte, con la condición de que ayudaran a sus hermanos en la conquista. Este reparto no solo cumplió la promesa hecha a Abraham, sino que también destacó el compromiso de Dios con cada individuo y familia dentro de su pueblo. Las fronteras establecidas no eran arbitrarias, eran parte del plan divino para que cada tribu prosperara y contribuyera al bienestar de la nación. La conquista de Canaán no fue simplemente una campaña militar, fue una demostración del carácter de Dios. Él había prometido esta tierra a Abraham, y aunque habían pasado siglos, su promesa permaneció firme. Cada victoria,
desde Jericó hasta las regiones más remotas de Canaán, testificó que Dios cumple lo que promete, a pesar de las fallas y rebeliones de su pueblo. La obediencia de Josué y la cooperación del pueblo fueron fundamentales, pero la verdadera fuerza detrás de cada victoria fue Dios mismo. El pacto en el Sinaí, las provisiones en el desierto y los milagros en Canaán mostraron que Él no solo guía, sino que también pelea por su pueblo. Sin embargo, las advertencias de Josué al final de su vida fueron claras. La fidelidad a Dios era la clave para mantener la herencia. Si se apartaban y adoraban a los dioses de los cananeos, sufrirían las consecuencias. La entrada triunfal a la tierra prometida marcó un nuevo capítulo en la historia de Israel, pero también estableció un principio eterno. Las promesas de Dios son seguras, pero requieren obediencia, fe y compromiso. A través de Josué y el pueblo de Israel, el mundo vio que el Señor es un Dios fiel, que cumple su palabra y nunca abandona a los que confían en Él. Tras la muerte de Josué, Israel se encontró en una encrucijada. Sin un líder fuerte que los guiara y con las tribus viviendo en sus respectivos territorios, el pueblo comenzó a olvidar las obras poderosas de Dios y a caer en el pecado. Adoptaron las prácticas idólatras de los cananeos, adorando a Baal y Asera, y alejándose del pacto establecido con el Señor. Este patrón de infidelidad dio lugar a una serie de ciclos recurrentes que marcaron el período de los jueces, un tiempo de rebeldía, opresión, arrepentimiento y liberación. El período de los jueces se caracterizó por un patrón repetitivo. Israel pecaba al alejarse de Dios y adorar ídolos, lo que provocaba que el Señor permitiera que cayeran en manos de sus enemigos como castigo. En su sufrimiento, el pueblo clamaba a Dios, y Él, en su misericordia, levantaba un juez para liberarlos. Durante la vida del juez, Israel disfrutaba de paz, pero tras su muerte, el ciclo de pecado comenzaba nuevamente. Este patrón no solo revelaba la fragilidad espiritual del pueblo, sino también la paciencia y la misericordia inagotables de Dios. Débora fue una de las figuras más destacadas de este periodo. Era una profetisa y la única mujer juez de Israel. Su liderazgo surgió en un tiempo de opresión bajo el dominio de Jabín, rey de Canaán, y su general, Sísara, quien poseía un poderoso ejército equipado con carros de hierro. Débora, con valentía, convocó a Barak, un líder militar, y le transmitió el mandato de Dios: reunir un ejército y enfrentarse a Sísara. Barak aceptó la misión, pero con una condición: que Débora lo acompañara. Ella accedió, pero profetizó que la victoria final no sería para él, sino para una mujer. En la batalla, Dios confundió al ejército de Sísara, quien huyó a pie. Se refugió en la tienda de Jael, una mujer que, aprovechando su vulnerabilidad, lo mató mientras dormía. La victoria de Débora y Barak trajo paz a Israel durante 40 años, y su historia mostró cómo Dios puede usar a mujeres valientes y fieles para cumplir sus propósitos. Gedeón, otro juez destacado, fue llamado en un tiempo de gran opresión por parte de los madianitas, quienes saqueaban las cosechas y empobrecían al pueblo. Cuando Dios lo llamó, Gedeón se encontraba escondido en un lagar, trillando trigo para protegerlo de los invasores. Su reacción inicial fue de duda, cuestionando cómo alguien tan insignificante como él podría salvar a Israel. Pero Dios le aseguró: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Gedeón pidió varias señales para confirmar el llamado, incluyendo el famoso episodio del vellón mojado y seco. Una vez convencido, reunió un ejército, pero Dios redujo su número de 32,000 hombres a solo 300,
para que la victoria no pudiera atribuirse a la fuerza humana. Con estos pocos hombres, armados solo con trompetas, cántaros y antorchas, Gedeón llevó a cabo un ataque sorpresa que sembró el caos en el campamento madianita, logrando una victoria contundente. Su historia destacó cómo Dios usa la debilidad humana para mostrar su poder. Sansón fue un juez peculiar, conocido tanto por su fuerza sobrenatural como por su falta de disciplina espiritual. Desde su nacimiento, fue dedicado como nazareo, un voto de consagración que implicaba abstenerse de vino, no tocar cosas impuras y no cortar su cabello. Sansón fue un instrumento de Dios para enfrentar a los filisteos, pero su vida estuvo marcada por decisiones impulsivas y relaciones problemáticas. A pesar de sus fallos, Dios usó a Sansón para liberar a Israel. Su fuerza legendaria le permitió realizar hazañas como matar a un león con sus manos, derrotar a 1000 hombres con una quijada de asno y destruir los pilares del templo filisteo en su acto final de venganza. Aunque Sansón no siempre fue fiel al llamado divino, su vida muestra cómo Dios puede cumplir sus propósitos incluso a través de personas imperfectas. El período de los jueces es un recordatorio constante de la tensión entre la justicia y la misericordia de Dios. La justicia de Dios exigía que Israel enfrentara las consecuencias de su pecado, pero su misericordia los restauraba cada vez que se arrepentían. Los jueces, aunque imperfectos, fueron instrumentos de esta misericordia, levantados para liberar al pueblo y devolverlo a una relación correcta con Dios. Sin embargo, el ciclo repetitivo de pecado y redención también evidenció la necesidad de un líder permanente y de una transformación más profunda del corazón del pueblo. La frase recurrente al final del libro de los jueces resume bien esta etapa. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Este vacío de liderazgo humano apuntaba a la necesidad de un rey divino, una promesa que sería cumplida siglos después en la persona de Jesucristo. En medio de la rebelión y el caos, la fidelidad de Dios brilló con fuerza. A través de los jueces, Él demostró que nunca abandona a su pueblo, sino que obra incansablemente para redimirlo, incluso cuando ellos mismos no son fieles a su pacto. Este periodo de la historia de Israel subraya que, aunque los hombres fallan, el amor y la justicia de Dios son constantes e inmutables. La historia de Israel, hasta este punto marcada por ciclos de rebelión y redención bajo los jueces, llegó a un nuevo capítulo con el nacimiento de la monarquía. El pueblo, cansado de la anarquía y deseando ser como las naciones vecinas, pidió un rey. Este deseo marcó una transición significativa en su relación con Dios, quien había sido su único soberano hasta entonces. Aunque la petición del pueblo fue una expresión de desconfianza en el liderazgo divino, Dios, en su paciencia, concedió su petición, pero no sin advertirles de las consecuencias de tener un rey humano. Bajo el liderazgo del profeta Samuel, Israel había experimentado una estabilidad relativa, pero el pueblo anhelaba un sistema más estructurado. «Danos un rey para que nos gobierne, como tienen todas las naciones», demandaron. Samuel, herido por la petición, oró al Señor, quien le respondió: «No te han rechazado a ti, sino a mí, para que no reine sobre ellos». Dios ordenó a Samuel advertir al pueblo sobre los costos de un reino humano: impuestos, reclutamiento militar y servidumbre. A pesar de estas advertencias, Israel insistió, y Dios les concedió un rey. Saúl, de la tribu de Benjamín, fue elegido como el primer rey de Israel. Era un hombre imponente, alto y atractivo, características que agradaban al pueblo. Su reinado comenzó con humildad y éxito.
Lideró al pueblo en victorias significativas contra los amonitas y otros enemigos, consolidando su posición como líder. Sin embargo, a medida que avanzaba su reinado, su carácter fue expuesto. La inseguridad, el orgullo y la desobediencia se convirtieron en su ruina. Uno de los episodios más reveladores de su caída ocurrió cuando desobedeció las instrucciones de Dios en la batalla contra los amalecitas. En lugar de destruir completamente a los amalecitas y sus bienes, como Dios había ordenado, Saúl permitió que el pueblo tomara despojos y perdonó al rey Agag. Cuando Samuel lo confrontó, Saúl intentó justificarse, mostrando más preocupación por su imagen ante el pueblo que por obedecer a Dios. Fue entonces cuando Samuel declaró: «La obediencia vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grosura de los carneros». A partir de ese momento, el Señor rechazó a Saúl como rey. Mientras Saúl aún reinaba, Dios envió a Samuel a ungir al próximo rey. En un pequeño pueblo llamado Belén, entre los hijos de Jesé, el Señor eligió a David, el menor de los hermanos, un joven pastor de ovejas. A primera vista, David no parecía una elección lógica, pero Dios le dijo a Samuel: «El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón». David no ascendió al trono inmediatamente. En cambio, pasó años como un guerrero leal, y paradójicamente, como un fugitivo perseguido por el mismo Saúl. Durante este tiempo, David demostró repetidamente su fe y su carácter. Uno de los episodios más destacados fue su enfrentamiento con Goliat, el gigante filisteo. Armado solo con una honda y una fe inquebrantable en Dios, David derrotó al enemigo que había aterrorizado al ejército de Israel. Su victoria no solo aseguró su lugar como un héroe nacional, sino que también mostró que el poder de Dios es suficiente para superar cualquier obstáculo. A pesar de las constantes persecuciones de Saúl, David se negó a tomar el trono por la fuerza. Incluso cuando tuvo oportunidades de matar a Saúl, prefirió confiar en el tiempo de Dios, declarando: «No extenderé mi mano contra el ungido del Señor». Esta actitud de humildad y dependencia en Dios destacó el corazón de David como un hombre conforme al corazón de Dios. Finalmente, tras la muerte de Saúl en batalla contra los filisteos, David fue proclamado rey. Inicialmente gobernó sobre Judá desde Hebrón, pero después de 7 años, fue reconocido como rey sobre todo Israel. Uno de los logros más significativos de su reinado fue la conquista de Jerusalén, que se convirtió en la capital política y espiritual de Israel. Allí, David trajo el Arca del Pacto, simbolizando la centralidad de Dios en la vida nacional. El contraste entre Saúl y David es profundamente instructivo. Saúl comenzó su reinado con un potencial prometedor, pero su falta de confianza en Dios y su preocupación por agradar al pueblo lo llevaron a la ruina. Por otro lado, David, aunque no era perfecto y cometió graves errores, como su pecado con Betsabé, mostró un corazón dispuesto a arrepentirse y buscar la restauración con Dios. Su vida fue un recordatorio de que Dios no busca perfección, sino corazones dispuestos a obedecer, confiar y arrepentirse cuando fallan. David es recordado no solo como un rey valiente y exitoso, sino también como un hombre que anhelaba la presencia de Dios. Sus salmos, escritos en momentos de triunfo y desesperación, reflejan una relación íntima y genuina con el Señor. En ellos, David expresó sus alegrías, temores, confesiones y alabanzas, mostrando que un corazón conforme a Dios es aquel que permanece conectado a Él, incluso en medio de las pruebas. El nacimiento del reino en Israel no solo marcó un cambio político, sino también una lección espiritual.
La historia de Saúl y David demuestra que el verdadero éxito no se mide por la apariencia externa o el poder, sino por la disposición del corazón hacia Dios. Este periodo de la historia de Israel apuntaba hacia el futuro, hacia un rey perfecto que gobernaría no solo a Israel, sino al mundo entero, Jesucristo, el descendiente de David y el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Tras la muerte de David, su hijo Salomón ascendió al trono, consolidando la dinastía davídica y marcando una era de esplendor y paz para Israel. Su reinado no solo fue un tiempo de prosperidad material, sino también un periodo de gran significado espiritual, centrado en la construcción del templo en Jerusalén, el lugar destinado para la adoración del único Dios verdadero. Sin embargo, a pesar de su sabiduría y sus logros, la vida de Salomón fue una mezcla de gloria y advertencia, mostrando los peligros de desviar el corazón de Dios. Salomón no comenzó su reinado en una posición de absoluta fortaleza. Aunque era el elegido por David y Dios para suceder en el trono, enfrentó desafíos internos y externos. Sin embargo, una vez consolidado su gobierno, Salomón se distinguió por un acto de profunda humildad y dependencia de Dios. En un sueño, el Señor se le apareció en Gabaón y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». En lugar de pedir riqueza, poder o una vida larga, Salomón pidió sabiduría para gobernar a Israel con justicia. Su petición agradó tanto a Dios que le concedió no solo sabiduría, sino también riquezas y honor como nunca antes había visto el mundo. La sabiduría de Salomón se hizo legendaria. Ejerció juicio con equidad y discernimiento, como se ve en el famoso caso de las dos mujeres que disputaban la maternidad de un niño. Su habilidad para resolver disputas y administrar justicia atrajo la admiración de naciones vecinas, incluida la visita de la reina de Sabá, quien quedó maravillada por su conocimiento y la magnificencia de su reino. Bajo el reinado de Salomón, Israel alcanzó su máximo esplendor económico y político. Estableció alianzas con reyes extranjeros, expandió el comercio y construyó grandes proyectos de infraestructura, como palacios, ciudades fortificadas y un sistema eficiente de transporte. Sin embargo, el logro más significativo de su reinado fue la construcción del templo en Jerusalén. Desde los días de David, el deseo de construir un lugar permanente para el Arca del Pacto había estado presente. Sin embargo, Dios declaró que sería Salomón, y no David, quien cumpliría esta tarea. Salomón dedicó 7 años a la construcción del templo, empleando los recursos más finos, cedros del Líbano, oro puro y piedras talladas. Trabajadores de todo el reino e incluso de naciones aliadas, como Tiro, participaron en esta monumental obra. El templo fue consagrado con una ceremonia que marcó un hito espiritual en la historia de Israel. Durante la dedicación, Salomón ofreció una oración que reflejaba tanto la grandeza de Dios como la fragilidad humana. Reconoció que el templo no podía contener al Dios del universo, pero pidió que fuera un lugar donde su nombre habitara y las oraciones del pueblo fueran escuchadas. Cuando el templo fue completado, la gloria de Dios llenó el lugar en forma de una nube, un recordatorio visible de su presencia entre el pueblo. El templo no solo se convirtió en el centro de la adoración y sacrificios, sino también en un símbolo del pacto eterno entre Dios e Israel. A pesar de su sabiduría y sus logros, Salomón no fue inmune a la tentación. En su afán por mantener alianzas políticas, contrajo matrimonio con muchas mujeres extranjeras, acumulando un total de 700 esposas y 300 concubinas. Muchas de estas mujeres adoraban a dioses paganos, y con el tiempo, Salomón permitió que sus corazones desviaran el suyo. No solo toleró la idolatría,
sino que incluso participó en ella, construyendo altares para dioses como Quemos y Moloc. Esta desviación del camino de Dios tuvo consecuencias graves. El Señor, enojado por la desobediencia de Salomón, le dijo que, después de su muerte, el reino sería dividido, dejando solo una tribu bajo el control de su dinastía como muestra de fidelidad al pacto con David. Aunque el juicio no cayó directamente sobre Salomón, su legado quedó empañado por su infidelidad espiritual. El reinado de Salomón es un recordatorio poderoso de que incluso los más sabios y bendecidos están en peligro de caer si pierden su enfoque en Dios. Su vida muestra cómo las pequeñas concesiones al pecado pueden acumularse y llevar a una caída espiritual significativa. Aunque comenzó con un corazón humilde y un deseo de servir a Dios, terminó cediendo a las influencias externas y a sus propios deseos. Sin embargo, el legado de Salomón no se reduce solo a sus errores. Su obra en la construcción del templo dejó una huella indeleble en la historia de Israel. El templo sirvió como un lugar de encuentro entre Dios y su pueblo, y como un recordatorio de su fidelidad. Además, los proverbios, cantares y escritos atribuidos a Salomón continúan transmitiendo sabiduría divina a generaciones posteriores. La vida de Salomón es una advertencia y una esperanza. Es un llamado a permanecer fieles a Dios en todas las estaciones de la vida, reconociendo que el éxito y las bendiciones materiales no garantizan la salud espiritual. Más allá de su caída, la fidelidad de Dios para con Israel permaneció, demostrando que su plan y sus promesas son más grandes que las fallas humanas. Este capítulo de la historia de Israel apunta a la necesidad de un rey perfecto, uno que vendría siglos después en la persona de Jesús, el hijo de David, cuyo reinado sería eterno y completamente justo. Tras la muerte de Salomón, el reino de Israel enfrentó una fractura profunda que cambiaría el curso de su historia. El esplendor y la unidad que caracterizaron los reinados de David y Salomón se desmoronaron, dando paso a un periodo de división, conflictos y, finalmente, exilio. Sin embargo, incluso en los momentos más oscuros, la fidelidad de Dios permaneció, ofreciendo al pueblo esperanza de restauración y redención. El sucesor de Salomón, su hijo Roboam, asumió el trono con la expectativa de continuar el legado de su padre. Sin embargo, su gobierno comenzó con un error catastrófico. Ante la petición del pueblo para aliviar las cargas impuestas durante el reinado de Salomón, Roboam, influenciado por los consejos de jóvenes insensatos, decidió incrementar la opresión en lugar de aliviarla. Este acto provocó la rebelión de las tribus del norte, lideradas por Jeroboam, un antiguo oficial de Salomón. El reino se dividió en dos: el reino del norte, conocido como Israel, compuesto por 10 tribus y gobernado por Jeroboam, y el reino del sur, Judá, bajo el liderazgo de Roboam. Mientras que Judá mantenía Jerusalén como su capital y el templo como centro de adoración, Israel estableció sus propios lugares de culto en Betel y Dan, donde Jeroboam introdujo ídolos para evitar que el pueblo peregrinara a Jerusalén. Esta división no solo fragmentó políticamente a Israel, sino que también profundizó su decadencia espiritual. A medida que los reyes de ambos reinos se desviaban cada vez más del pacto con Dios, Él envió profetas para advertirles, llamar al arrepentimiento y proclamar su juicio y misericordia. Entre ellos, 3 profetas se destacaron por la profundidad de sus mensajes y su impacto duradero. Isaías vivió durante el periodo de crisis en Judá, cuando el reino enfrentaba amenazas externas de Asiria y Babilonia. Isaías proclamó la santidad de Dios, llamó al pueblo a arrepentirse y profetizó sobre el Mesías venidero,
describiéndolo como el siervo sufriente que traería salvación no solo a Israel, sino a todas las naciones. Sus palabras ofrecieron esperanza en medio de la desesperación. Jeremías, conocido como el profeta llorón, Jeremías vivió durante los últimos días de Judá antes del exilio babilónico. Llamó al arrepentimiento mientras anunciaba el inminente juicio de Dios, debido a la idolatría y la injusticia del pueblo. Aunque fue despreciado y perseguido, Jeremías también habló de un nuevo pacto, en el cual Dios escribiría su ley en los corazones de su pueblo. Ezequiel, exiliado en Babilonia, Ezequiel ministró a los cautivos, ofreciendo tanto mensajes de juicio como de restauración. Sus visiones, como la del valle de los huesos secos que cobraron vida, simbolizaban la esperanza de un futuro renacimiento espiritual y nacional para Israel. El exilio babilónico y la destrucción del templo. El pecado persistente de ambos reinos llevó al cumplimiento del juicio divino. Israel, el reino del norte, fue conquistado por Asiria en el año 722 a.C., y su población fue dispersada entre las naciones. Judá, aunque tuvo periodos de reforma bajo reyes como Ezequías y Josías, finalmente cayó en manos de Babilonia en el año 586 a.C. El exilio babilónico marcó uno de los momentos más trágicos en la historia de Israel. Jerusalén fue saqueada, el templo fue destruido y la población fue llevada cautiva. Este evento fue un golpe devastador, no solo porque perdieron su tierra y su independencia, sino porque el templo, el símbolo de la presencia de Dios entre ellos, yacía en ruinas. Sin embargo, incluso en el exilio, Dios no abandonó a su pueblo. Los profetas continuaron proclamando su plan de restauración y su fidelidad al pacto. Después de 70 años en Babilonia, el Señor cumplió su promesa de traer a su pueblo de regreso a la tierra. Bajo el decreto del rey Ciro de Persia, los exiliados fueron autorizados a regresar y reconstruir el templo. Zorobabel lideró la primera ola de retornados, centrando sus esfuerzos en reconstruir el templo, a pesar de la oposición de los pueblos vecinos. Décadas después, Esdras, un escriba y maestro de la ley, llegó para restaurar el orden espiritual del pueblo. Esdras llamó al arrepentimiento y a la renovación del pacto, guiando al pueblo hacia una vida consagrada al Señor. Nehemías, contemporáneo de Esdras, lideró la reconstrucción de los muros de Jerusalén, enfrentando una fuerte resistencia externa e interna. Con determinación y fe, completaron la obra, devolviendo la seguridad y el honor a la ciudad santa. La reconstrucción del templo y los muros no solo fue un acto físico, sino también un símbolo del renacimiento espiritual de Israel. El pueblo, al escuchar la lectura de la ley por Esdras, lloró por su pecado, pero también celebró la misericordia de Dios. Este periodo marcó el comienzo de una nueva etapa, con un compromiso renovado hacia Dios. La historia de las divisiones, el exilio y la restauración de Israel es un testimonio de la justicia y la misericordia de Dios. El juicio que enfrentaron fue el resultado directo de su rebelión, pero incluso en su disciplina, Dios nunca los abandonó. Su amor y fidelidad permanecieron constantes, ofreciendo siempre un camino hacia la redención. El exilio sirvió como un recordatorio de las consecuencias del pecado, pero también como un llamado al arrepentimiento. La restauración, por otro lado, reflejó la promesa eterna de Dios de cumplir su plan para su pueblo. A través de los profetas, el regreso a la tierra y la reconstrucción del templo, Dios mostró que la esperanza nunca se pierde para aquellos que regresan a Él. Este capítulo de la historia apunta más allá de los eventos inmediatos, hacia un cumplimiento mayor en Cristo,
quien trajo la verdadera restauración al ofrecer un pacto eterno. La historia de Israel en este periodo sigue siendo un recordatorio para todas las generaciones de que, aunque enfrentemos las consecuencias de nuestras fallas, siempre hay esperanza en el Dios que restaura. Desde los albores de la historia de Israel, una promesa resonaba a través de las generaciones: la llegada de un Mesías, un Redentor final que restauraría no solo al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Este anhelo fue el hilo conductor que unió los momentos de gloria, caída, exilio y restauración de Israel, y que apuntaba a un propósito eterno en los planes de Dios. La promesa del Mesías no solo traería salvación, sino que revelaría la plenitud del carácter de Dios y su amor inagotable por la creación. La promesa del Mesías muestra que la historia de Israel no es solo un relato de una nación, sino un capítulo clave en el gran plan de redención de Dios para la humanidad. Desde el principio, Dios tenía un propósito eterno: reconciliar a su creación consigo mismo. Este propósito fue revelado gradualmente, como un tapiz que se teje con cada hilo de la historia. El cumplimiento en Cristo fue la culminación de ese propósito. Su nacimiento, vida, muerte y resurrección marcaron el punto culminante de la historia, donde la promesa dio paso a la realidad. En Cristo, Dios no solo cumplió las promesas hechas a Israel, sino que extendió su gracia a todos los pueblos, naciones y lenguas. El Mesías es la evidencia de que Dios es fiel, incluso cuando su pueblo no lo es. Es un testimonio de que su amor trasciende el tiempo, las fallas humanas y las circunstancias. Y es un recordatorio de que su plan siempre es perfecto, incluso cuando parece tardar. El anhelo del Mesías unió a generaciones de creyentes en una esperanza común. Hoy, esa esperanza sigue viva, no solo en el recuerdo de su primera venida, sino en la promesa de su regreso, cuando todas las cosas serán finalmente restauradas. El Mesías, Jesús, no solo es la respuesta al clamor de Israel, sino también la luz de las naciones y la salvación para todos los que ponen su fe en él. La historia de Israel, desde su elección hasta su legado, es un testimonio de la fidelidad inquebrantable de Dios y de su propósito eterno para la humanidad. A través de sus triunfos y fracasos, Israel ha sido un faro que ilumina el camino hacia la redención, culminando en la venida del Mesías, Jesucristo, y extendiéndose a la Iglesia como el nuevo Israel espiritual. Este viaje, lleno de desafíos y promesas cumplidas, nos invita a reflexionar sobre el carácter amoroso y justo de Dios, y nos inspira a vivir con esperanza y propósito. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir explorando temas como este, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. No olvides dejar tus comentarios, compartir tus ideas y reflexiones, y compartir este vídeo con tus amigos y familiares. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido que inspire y edifique.